No, por siempre suerte. acompañando tus nuevos hijos, que tenés Sí. varios, y todos se convierten en éxito. ¿Qué se siente de ser un padre tan exitoso, Y la verdad literariamente que hablando? mucha alegría porque uno escribe pensando que lo lea la mayor cantidad de gente posible y por suerte se viene cumpliendo, así que muy contento. Ahora, buen olfato, ¿no? A la hora de elegir personajes, historias, digo, has redescubierto una historia a través de libros como, por ejemplo, Mujeres tenían que Ujú. ser, que es una maravilla. Digo, una historia tan rica como la Argentina y a veces tan poco buceada, ¿no? En Sí, este caso, bueno, abrevás en un personaje bisagra en la vida de los argentinos a favor y en contra, ¿no? totalmente, Como es sí. Eva Perón. Sí, Es esta la personaje. tapa del libro, ¿para qué cámara? La tapa, ahí está, Nico. ¿Eh? Sí, creo que es Girones de su vida. un personaje clave de la historia argentina. Trato de abordar a la Evita como sujeto histórico, un personaje Ujú. que habitualmente se lo ha mencionado como un apéndice de Perón, pero no Sí, hablando mucho de ella, ¿no? me Propiamente parece que dicha. justamente lo que tenía una entidad propia, Absolutamente. yo creo que coexistían, convivían Ujú. y cada uno necesitaba del otro, ¿no? Sí, una cosa muy rara en una conducción carismática. El líder Ujú. carismático es uno, generalmente. Acá eran dos, Sí, sí. con roles diferentes. Como bien decís, convivían, a veces bien, a veces con algunos chisporroteos, como primero pareja y después como Yo he tenido pareja ocasión de gobernante. hablar con testigos como, Ujú. por ejemplo, Liliana Gumarcino de Guardo, Claro, que era una testigo presencial, era la mujer absolutamente. del ministro Guardo, pero además quien la Ujú. acompañó a Europa. Europa. Y cuando te lo cuentan en primera Ujú. persona, porque a uno siempre le gustaría, digo, ser mosca y estar en ese lugar, ¿no? En ese caso Lilian estaba, hablé mucho con Lilian, y Que un murió hace personaje, poquito. murió hace poquito, una persona extraordinaria realmente. Divina. Y ella, bueno, sí, efectivamente almorzaba con Evita y Perón todos los Ujú, días y además está esta cuestión del viaje a Europa que ella cuenta muy detalladamente, ujú. hablando de la inteligencia de Evita, ¿no? Una persona que no tenía una educación formal, Pero era pero una intuitiva. absolutamente intuitiva y una persona que tiene un gran afán de prepararse, cosa que hace, ¿no? Fuertemente, yo creo que entre el 44 y el 47, esos 3 años donde todavía no aparece a la política, donde se va formando Evita de una manera muy intensa, ¿no? Vos sabés que abarca qué parte. Es toda Toda la la vida vida, de toda Eva, la desde vida de que nace en los y toldos. lamentablemente no se puede terminar la vida de Evita con su muerte porque vendrá No, ese loco secuestro, ¿no? sí, claro. Esa cosa realmente Y increíble. además yo creo que con la muerte física de Ujú. Eva nace el mito de Eva, Absolutamente. que tiene tanta contundencia como la vida física de Eva, ¿no? Curiosamente incrementada por sus enemigos. Porque este Sí, secuestro, esta desaparición de un cuerpo, el enterrarlo en sí, sí, Italia son los que y lo toda, potencian. claro, toda esa locura potencia el mito de Evita, ni sin ninguna duda. Aparte, Ujú. bueno, moría a los Era 30. María de Magistris, ¿no? El Era nombre. María Maggi de Magistris, una italiana de Rosario. Ujú. ¿De acá? Sí, exactamente. Muerta en un accidente, se cambia la partida de función y se hace creer que ese cuerpo es el que sale en ese barco Conde Biancamano Ujú, claro. hacia Génova y de ahí al cementerio de Milán, ¿no? Ahora, cuando vos escribís un libro como el de Vita, eh, es muy difícil abstraerse de toda la presión Mm. que un país como este ejerce. Yo no me pude abstraer, por ejemplo, viendo Eva, el musical, Sí, en Estados Unidos o en sí, Londres, primero porque no tiene nada que ver no, con la historia, te sí, cuentan una historia que te da hasta sí, vergüenza que vergüenza alguien ajena, lo haya escrito. sí. Pero de cualquier manera digo, en este momento que hay una división tan fuerte, Ujú. se habla otra vez de la irrupción del gorila en la vida de los Mm. argentinos. ¿Cómo Sí. hacemos para ubicarnos frente al libro? ¿Es peronista? ¿Es objetivo? Es un libro que trata de resolver cuestiones con el pasado, no tiene pretensiones de discutir el presente, digamos. Es un libro que creo que se ocupa de aquel momento donde obviamente se trata de destacar lo positivo y también algunas cosas negativas Ujú. que han ocurrido con Evita. Yo no disimulo mi simpatía con Evita, digamos, en ningún momento la persona que lo lee sabe que es una persona que admiro, pero a la vez, como historiador, me siento la obligación de destacar también las cosas que me parecieron negativas, que están claramente expresadas en el libro, ¿no? Tanto de Evita como de aquel movimiento que tuvo sus grandes contradicciones, como fue el peronismo. Ujú. Si hoy viviera Evita, ¿qué mirada crees que tendría de la realidad? Y es muy difícil, ¿no? Porque uno como historiador no tiene permiso para ser medium, digamos, y decir, hablar en nombre de, digamos, ¿no? Yo creo Ujú. que a lo máximo que uno podría aspirar con documentación histórica es decir qué hubiera hecho Evita en el 55, que esto es lo que dice Perón, por ejemplo, Sí. que él dice claramente que Evita hubiera resistido el golpe, sin Ujú. ninguna duda, ¿no? Decir qué pensaría hoy sería
muy arriesgado y no me siento autorizado. Vos sabés que yo tuve una larga charla la última vez que vine a Rosario, alguien que era casi la contracara de Eva, porque representaba la oligarquía ganadera, que era Silvina Burrich. Claro. Y Silvina me dijo, si hubiera vivido Eva cuando vuelve Perón a la Argentina y no puede aterrizar en Ezeiza, que lo hace en el Palomar, dice, Eva hubiera hecho que el avión bajara, porque dice, Eva tenía lo que muchos no tienen hoy. Dice, y la culpa de la bronca de Eva para con una clase aristocrática que la ninguneó, la tuvimos nosotros. Mirá, toda una confesión me pareció. Sí, lástima que llevó tanto tiempo, ¿no? Sí, habría que hacer una especie de confesión de las dos partes, ¿no? Porque creo que había un grado de intransigencia desde los dos lugares, ¿no? Sí, esa obra Eva y Victoria, que es ficción, creo que cuenta lo que si se hubiera dado hubiera modificado la historia. Yo creo que hubiera sido un diálogo muy interesante. Total. De dos personas que nunca se encontraron y que seguramente tenían diferencias muy profundas, pero hubiera sido interesante, ¿no? Como uno se imagina qué rico hubiera sido un diálogo Borges-Perón, ¿no? Sí, claro. Hubiera sido algo fantástico, porque aparte tenían los dos esta cosa de la cuestión del la picardía criolla, ¿no? Y además dos intelectuales, bueno, cada uno en su estilo, uno con una formación anglosajona. Y yo creo que hubiera habido más coincidencias de las que uno supone. Totalmente. Esta es lo que es interesante, ¿no? Es cierto. Sí. Sin querer, el que me dijo algo parecido a lo que vos sostenés fue Adolfo Mujica Lainez, 4 meses antes de morir, en su lecho, en una nota muy larga que pude compartir con él, y me dijo, a lo mejor un diálogo hubiera sido posible. Claro. Fíjate vos, yo creo que a todos ellos, a Manucho, que vos nombrás, a todos ellos seguramente en algún momento algo les pasó, ¿no? Sí. Es decir, de ver cómo el peronismo fue cambiando, cómo fue cambiando el país, qué pasó, ¿no? Con los gobiernos que vinieron después. Sí. Con esa esperanza frustrada que fue la libertadora para ellos, para este gorilismo, yo creo que algo les hizo pensar, ¿no? ¿Vos creés que hoy, mirando hacia atrás a un movimiento bisagra en la vida de los argentinos, el gorilismo volvió a renacer? Yo creo que nunca murió, nunca murió. Creo que a veces quedó adormecido por un bienestar económico que disimula en todo caso las situaciones y por ahí reaparece cuando se sienten preocupados, conmovidos por alguna cuestión, pero ese pensamiento tan retardatario y tan racista me parece que nunca murió, ¿no? Siempre estuvo vivo. Vos sabés que leyendo, la única biografía que no leí de Eva es esta. Después he leído todo lo que se ha publicado porque me parece que uno va sacando retazos, como vos decís vos, girones, y va armando el personaje. Totalmente. Yo cuando murió Eva tenía 3 años, entonces no tengo opinión formada, más que a través del relato y de la lectura, nacido, obviamente, pero de cualquier manera, digo, acabo de leer un libro de un escritor italiano que no sé si vos has leído. Lori Sanata. De Lori Sanata. Me pareció muy interesante la mirada. Muy interesante. Es una mirada en algún sentido bastante crítica, pero muy interesante. Él es un gran intelectual, es un tipo que ha trabajado mucho. Se especializa en la Universidad de Bolonia en historia latinoamericana. Y particularmente, acaba de sacar una historia de Latinoamérica muy interesante también. Y un tipo, un gran especialista en el peronismo. Exactamente. Lo que en cambio no me gustó es un libro que escribe una española sobre mujeres, grandes mujeres de la historia, donde aparecen desde Coco Chanel a Isabel I, y aparece Eva. Y el otro día alguien me pregunta, dice, ¿qué le pareció? Le digo, muy distorsionada la historia, habla una historia muy de fotonovela. Sí, bueno, un poco como la ópera, ¿no? Claro, la ópera, claro. Exactamente. ¿Por qué le decís vos a la gente que hay que leer, más allá de que sea tu nuevo hijo, que hay que acompañarlo a andar? Creo que esto que decíamos, ¿no? Empezar a tomar contacto con Evita como personaje histórico, como persona que construyó política, que pensó que no era toda pasión, como se dice, de un lado y de otro, porque a veces también el peronismo dice esto, ¿no? Que Evita era toda pasión. Yo creo que era una persona que pensaba, que se formó y que vale la pena leer qué hizo en política, cómo actuó, cómo construyó poder, y eso es un poco lo que se ocupa el libro, ¿no? Además uno se tiene que retrotraer a finales de la década del 40, donde la mujer no tenía el rol que tiene hoy. No existía. Yo, mirá, por los gobatos que soy, me permitió hablar con mucha gente. Por ejemplo,
una noche nos quedamos hasta las 6 de la mañana en el Sunderland, en un restaurante famoso de acá, con Roberto Galán, que fue de alguna manera el que la llevó a sentarse al lado del coronel Perón en el Luna. Exactamente. ¿No? Sí, sí, y compañero dice, de yo soy testigo de cómo fue la historia, ¿no? Entonces cuando te lo cuenta esa gente, vos tenés mayor facilidad por vivir en la capital y tenés todo más cerca. Digo, cuando te lo cuenta esa gente, como Liliana Gomarcino y demás, hasta el más pintado y acérrimo detractor, se le mueve el piso porque siempre hay condimentos y aditamentos que te la humanizan. La misma Libertad Lamarque, que Rosarina ella, yo le presenté su biografía, me decía que lo de la cachetada no existió nunca y está ratificado por mucha gente que formó parte de la cabalgata del circo, Mario Sofici, por ejemplo. Por ejemplo, el director de la película. No, eso fue totalmente falso, había algunas rispideces. Sí, pero eran leyendas urbanas de la época. Totalmente, pero eso nunca existió. La cachetada del circo, podemos decir, nunca existió. Nunca existió. Felipe, siempre es un gusto verte. Bueno, igualmente, muchas gracias. Te agradezco enormemente el estar acá. Hoy la presentación va a ser oficialmente en la biblioteca, se lo muestro a Nico, en la Biblioteca Argentina, que está festejando 100 años, como dicen los españoles, por todo lo alto. Y entonces trae a Felipe Piña, que nos acerca a la historia desde otro lugar, la desacraliza mucho y por lo menos nos contás la gente de carne y hueso, ¿no? Estamos cansados de los héroes de Villiquen, de esos que aparentemente ni estornudaban. No, nunca les pasaba nada. Nunca les pasaba nada.